Hola, soy Lily y antes de entrar en mi historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para que puedas escuchar más sobre cómo enfrenté una de las noches más difíciles de mi vida. Esta experiencia cambió por completo mi mundo, y estoy aquí para compartirlo con usted. Gracias por estar aquí para escuchar. Todo comenzó en lo que se suponía que sería una velada maravillosa. La noche debía ser una celebración, celebrada en la extravagante casa de la señora Thomas. Su casa era impresionante, con sus grandes candelabros de cristal colgando del techo, proyectando una hermosa luz cálida alrededor de la mesa del comedor. La mesa estaba perfectamente colocada con porcelana fina que parecía haber salido directamente de una tienda de lujo. Cada pieza brillaba bajo el suave resplandor de las luces. Era el tipo de cena familiar en la que se suponía que todos debían divertirse. Y yo estaba realmente emocionada. Tenía una noticia increíble que compartir recientemente. Me habían ascendido en el trabajo, y fue muy importante para mí. Había estado trabajando duro en mi carrera de marketing durante años, y este ascenso a Marketing Senior Director sentí como un gran logro. Recuerdo estar parada frente al espejo, asegurándome de que mi vestido se viera perfecto, alisando cualquier arruga y respirando profundamente. Estaba lista para contárselo a todos y esperaba que estuvieran felices por mí. Me imaginé sonrisas, aplausos y tal vez incluso un brindis para celebrar cuando comenzamos a comer los aperitivos. Me sentí nerviosa pero también ansiosa por compartir mis noticias. Me incliné hacia mi esposo Adam, que estaba sentado a mi lado, y le susurré que tenía una gran noticia que compartir. Él asintió y sonrió alentadoramente, haciéndome saber que era el momento adecuado para hablar. Respiré hondo, me volví hacia el resto de la familia y, con una gran sonrisa, anuncié que había sido ascendido a director senior de marketing, pero, en lugar de los aplausos y la emoción que esperaba, la habitación quedó en completo silencio. Las sonrisas desaparecieron y todos simplemente me miraron. La madre de la señora Thomas, Adam, que estaba sentada al otro extremo de la mesa, entrecerró los ojos y apretó los labios, formando una fina línea de desaprobación. Se inclinó hacia Adam y, con una voz lo suficientemente alta como para que yo pudiera escucharla, «Siseo, ¿es esto para lo que lo criamos? ¿Para que fuera eclipsado por la carrera de su esposa?» Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Miré a Adam con la esperanza de que me defendiera, pero, en lugar de eso, pareció encogerse bajo la mirada de su madre. La sonrisa de apoyo que me había dado momentos antes se desvaneció y sentí su mano, que había estado sosteniendo la mía debajo de la mesa, alejarse lentamente, tratando de mantener el ambiente ligero y salvar el momento. Sonreí y dije, «Es una gran oportunidad para nosotros, Adam. El aumento es importante y nos ayudará de muchas maneras». Pero antes de que pudiera terminar, la señora Thomas me interrumpió. Su voz era aguda y llena de juicio cuando preguntó, «¿Qué tal si formamos una familia? Willy, ¿realmente crees que el dinero puede reemplazar la alegría de tener hijos?» Sus palabras golpearon fuerte y, antes de que pudiera responder, Adam, que había estado en silencio hasta ahora, se unió a su voz. Se había vuelto fría, mucho más fría de lo que jamás había escuchado. Dijo, «¿Cuándo planeas reducir la velocidad y establecerte en la vida familiar? Esta carrera no es todo». Me quedé atónito. Mi corazón se hundió, no solo por las palabras, sino por la traición que sentí en la voz de Adam. Este era el hombre que siempre había estado orgulloso de mí, que me había apoyado en cada paso de mi carrera. Ahora aquí estaba él poniéndose del lado de su madre en mi contra. Con mi voz temblorosa, respondí, «Pensé que ya estabas orgulloso de mí». El plato principal ya estaba servido, pero la atmósfera alegre de antes había desaparecido. Las conversaciones alrededor de la mesa cambiaron a otros temas, pero la tensión todavía estaba flotando en el aire como una espesa niebla. El roast beef en nuestros platos estaba hirviendo a fuego lento, pero la tensión entre Adam, su madre y yo hervía aún más. El comportamiento de Adam se volvió más y más hostil a medida que avanzaba la noche. Cada mirada, cada palabra estaba llena de desaprobación, al igual que la de su madre. Sentí como si se estuvieran uniendo en mi contra, y no podía entender por qué las personas que deberían haber sido de mayor apoyo eran las que me hacían sentir pequeña en ese momento. Justo cuando estaban sirviendo el postre, algo que nunca olvidaré, sucedió que el camarero acababa de colocar un hermoso trozo de pastel frente a mí cuando Adam de repente se levantó de su asiento, agarró su servilleta y la arrojó sobre la mesa con un ruido sordo. Todos se giraron para mirarlo, sorprendidos por el repentino arrebato. «Conoce tu lugar, Lily», dijo, su voz resonando en el comedor. «Eres mi esposa, no mi competidora». Sus palabras flotaron en el aire y me senté allí, incrédulo. La habitación,
una vez llena con el cálido resplandor de los candelabros, ahora se sentía fría y poco acogedora. Mi corazón se aceleró, tratando de estabilizar mi respiración. Ser tu esposa no significa que tenga que renunciar a mis sueños. Adam, merezco respeto, ¿no es esto?, dije con firmeza. Mi voz temblaba ligeramente, pero estaba llena de determinación. En ese momento, algo cambió en Adam. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y, en un destello repentino, uno que perseguiría mis pesadillas durante años, me golpeó en la cara. El sonido agudo de la bofetada resonó en la habitación, congelando a todos en su lugar. La habitación quedó en completo silencio cuando levanté una mano temblorosa en mi mejilla, sintiendo el dolor que se extendía por mi cara. Todos los ojos en la mesa estaban fijos en mí con sorpresa e incredulidad, pero nadie se movió ni dijo una palabra. Yo tampoco hablé. En lugar de eso, me giré lentamente, empujando mi silla hacia atrás. La silla chirrió fuertemente contra el piso de madera, un sonido que sentí como si cortara el silencio. Comencé a caminar hacia el vestíbulo, mis pasos firmes a pesar de que mi mente daba vueltas. El sonido de mis tacones golpeando el piso de mármol fue lo único que pude escuchar, como el ritmo constante de un tambor que marca mi escape. Alcancé mi bolso sin mirar atrás, ni siquiera una vez. No lo necesitaba. Ya sabía que lo que había detrás de mí, mi matrimonio, mi vida con Adam, había terminado. Cuando salí al fresco, el aire de la noche golpeó mi piel y cerré la puerta suavemente detrás de mí. El suave clic de la puerta cerrándose se sintió como la puntuación final de este capítulo de mi vida. Había terminado. Mi matrimonio había terminado en ese momento, parado afuera en la noche oscura y fresca. Lo sabía, tenía que irme. Tenía que encontrar un lugar donde mis ambiciones no fueran vistas como algo de lo que avergonzarme, donde pudiera respirar libremente y finalmente volver a ser yo mismo. Durante demasiado tiempo, había vivido a la sombra de las expectativas de otra persona. Ahora era el momento de salir de esa sombra y encontrar mi propio camino. Mientras me alejaba, vi la casa hacerse cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Una extraña mezcla de miedo y alivio se arremolinaba dentro de mí. Estaba realmente solo por primera vez en mucho tiempo, pero también había algo más, algo nuevo, una chispa de esperanza, una sensación de libertad. Era pequeña, pero estaba ahí, parpadeando dentro de mí como una luz que acababa de encenderse. Sabía que este era el comienzo de un nuevo viaje y, por primera vez en mi vida, me sentía listo para afrontar lo que fuera que me esperara a la mañana siguiente. Me desperté en mi pequeño apartamento. La luz del sol entraba por las ventanas. Me sentí como el primer día de una nueva vida, como si todo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Los acontecimientos de la noche anterior todavía se sentían frescos en mi mente y, sin embargo, al mismo tiempo, parecían distantes, casi como si le hubieran sucedido a otra persona. Mi teléfono vibró con mensajes de amigos que se acercaban después de escuchar susurros sobre lo que había sucedido. Mensajes de preocupación, confusión y preguntas llenaron mi pantalla, pero los ignoré. No me concentré en explicarme en este momento. Había cosas más importantes de las que necesitaba encargarme. Lo primero que hice fue levantar el teléfono y llamar al abogado de divorcios que me habían recomendado. Mi mano temblaba levemente mientras marcaba el número, pero no estaba determinada cuando el abogado respondió. No dudé. Necesito solicitar el divorcio, dije, mi voz fuerte. Es urgente. La respuesta del abogado fue tranquila y profesional. Entendió y dijo que prepararía la documentación inicial. ¿Puedes venir esta tarde para repasar los detalles? Sí, estaré allí, respondí. Después de colgar el teléfono, sentí una pequeña emoción victoriosa. No había vuelta atrás ahora que la decisión estaba tomada y estaba tomando los pasos que necesitaba para seguir adelante. En el trabajo, traté de concentrarme, aunque mi mente seguía vagando por todo lo que había sucedido. Mi jefe, el señor Brandon, notó mi distracción y se acercó a mí con una mirada preocupada. ¿Todo está bien, Lily?, me preguntó amablemente. Estoy lidiando con algunos problemas personales, pero me las arreglaré. Gracias, respondí, tratando de sonar compuesta. Si necesitas tiempo libre, solo déjamelo saber. Se ofreció él. No, prefiero mantenerme ocupada. Ayuda, le dije, dándole una pequeña sonrisa. Él asintió, entendiendo. Bien, avísame si necesitas algo. Gracias, dije, agradecida por la amabilidad. Cuando regresé a mi trabajo, no pude evitar sentir que, a pesar del caos en mi vida personal, había tomado el control. Los pasos que estaba tomando eran difíciles, pero eran necesarios. Era el comienzo de algo nuevo, y aunque no sabía exactamente dónde este nuevo camino me llevaría,
Estaba lista para descubrirlo. Me lancé a mi trabajo, encontrando consuelo en las tareas diarias que me ayudaron a no pensar en todo lo que sucedía en mi vida personal. La rutina de mi trabajo era una distracción bienvenida, y mis compañeros de trabajo eran increíblemente solidarios, lo que hizo que fuera más fácil respirar, incluso cuando el peso de mi matrimonio desmoronándose se sentía abrumador. Hola, Lily, me enteré anoche. ¿Estás bien? Mary, una de mis amigas más cercanas en el trabajo, me preguntó, su voz llena de preocupación. Ha sido difícil, Mary, lo admití, intentando mantener mi voz firme, pero lo superaré. Mary me dio una sonrisa tranquilizadora. Eres más fuerte de lo que piensas. Y si alguna vez necesitas un lugar para quedarte o simplemente pasar el rato, mi puerta siempre está abierta. No dudes en comunicarte. Gracias, Mary, dije, sintiéndome agradecida por su amabilidad. Podría aceptarte. ¿Qué tal unas bebidas después del trabajo? Mi regalo. Ella me ofreció, mostrándome una sonrisa. Le devolví la sonrisa. Eso suena perfecto. Más tarde esa noche, mientras tomábamos unas copas, Mary y yo hablamos sobre todo. Derramé mi corazón, compartiendo los detalles de mi matrimonio en ruinas y la montaña rusa emocional en la que había estado. A pesar de toda la agitación e incertidumbre, encontré momentos de alivio en nuestra conversación. La presencia de Mary y nuestra risa, aunque solo fuera por unas horas, me ayudaron a sentir que las cosas estarían bien. Cuando finalmente regresé a mi apartamento, revisé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de Adam. Mi corazón se hundió mientras me debatía si volver a llamarlo o no. Después de pensarlo, decidí no hacerlo. Le envié un mensaje de texto que sabía que necesitaba enviar. Solicité el divorcio. Por favor, respeta mi espacio durante este tiempo. Escribí y presioné enviar. Su respuesta llegó casi instantáneamente, y estaba llena de desesperación. ¿Podemos hablar de esto, por favor? No fue mi intención. Lily, lo siento. Me quedé mirando su mensaje por un momento. Mis emociones giraban. Sabía lo que tenía que decir. Necesito espacio. Adam, buenas noches. Respondí, manteniendo mi respuesta firme pero breve. Guardé mi teléfono y sentí una ola de emociones mezcladas que me invadieron. Tristeza, alivio, ira, y algo más, determinación. Ahora era libre, o al menos estaba en el camino hacia la libertad. No había vuelta atrás. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, que era simple pero acogedor. Era mi espacio, mi santuario. Nadie podía lastimarme aquí, y aquello me dio una profunda sensación de paz. Aquí era donde podía empezar de nuevo y reconstruir. Mientras pensaba en Adam, me di cuenta de cuánto nos habían llevado sus propias decisiones a este punto. La influencia tóxica de su madre había nublado su juicio, y al final, él me había empujado. Fue realmente triste que se hubiera dejado atrapar por los puntos de vista de otra persona, pero esa ya no era mi carga. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, sentí algo nuevo agitándose dentro de mí. Ya no solo estaba sobreviviendo, al entrar en una nueva fase de la vida, una fase en la que finalmente podría empezar a vivir de nuevo. Supe que mañana sería más fuerte, y al día siguiente, aún más. Esto era solo el comienzo, y sabía que estaba lista para lo que viniera después. En los días siguientes, me concentré en mi carrera con renovada energía. Me dediqué a mi trabajo, involucrándome más en campañas de marketing más grandes e impactantes. Mi arduo trabajo no pasó desapercibido, y pronto mi red comenzó a crecer a medida que me conectaba con personas influyentes en la industria. Me invitaron a ser anfitriona de seminarios web y talleres de liderazgo que mostraban mi experiencia y habilidades. Mi carrera estaba despegando, y me sentí orgullosa de lo lejos que había llegado. Un domingo por la mañana muy ocupado. Estaba sentado en mi escritorio revisando propuestas de campaña cuando mi teléfono vibró con una llamada entrante. Mirando la pantalla, vi que era M, un contacto muy conocido en el mundo del marketing. Hola, Lily, me saludó calurosamente cuando le respondí. Hola, Annie, ¿cómo te va? Respondí, sorprendida pero contenta de saber de ella. Tengo un proyecto en el que creo que serías perfecta, dijo con emoción clara en su voz. ¿Puedes hablar sobre ello más adelante esta semana? Mi corazón dio un vuelco. Este era el tipo de oportunidad por la que había estado trabajando, y se sentía como el siguiente paso en mi viaje hacia el éxito. Absolutamente, dije, intentando mantener mi voz tranquila a pesar de la emoción que burbujeaba dentro de mí. Me encantaría escuchar más. Mientras colgaba el teléfono, sonreía para mis adentros. Estaba avanzando tanto personal como profesionalmente.
La vida que estaba construyendo para mí estaba llena de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente emocionada por lo que me deparaba el futuro. Todavía habría desafíos por delante, por supuesto, pero estaba lista para enfrentarlos. Ya no era la mujer que se había sentido pequeña y atrapada en su matrimonio. Estaba entrando en un nuevo capítulo de mi vida y estaba decidida a aprovechar al máximo cada oportunidad que se me presentara. He escuchado a través de la vid lo que has estado pasando. Lamento mucho que hayas tenido que lidiar con eso, dijo Emi con voz comprensiva. Pero aún así, profesional. Gracias, Amy. Ha sido difícil, pero lo estoy logrando, respondí, tratando de mantener la compostura. Escucha, continuó. He estado pensando que hay una vacante para un orador en una conferencia el próximo mes. El tema es resiliencia y liderazgo, y creo que tu experiencia, tanto personal como profesional, realmente resonaría en la audiencia. ¿Qué piensas? La oferta me tomó por sorpresa. No esperaba algo como esto, pero sabía que era una oportunidad que uno no podía dejar pasar. Hablar sobre resiliencia frente a una audiencia se sentía apropiado. Después de todo lo que había pasado, sería un honor. Ave, muchas gracias por pensar en mí, dije, sintiendo una sensación de orgullo. A medida que mi carrera seguía creciendo, al igual que mi reputación, comencé a escuchar susurros sobre Adam. Su comportamiento no había pasado desapercibido, y pronto la gente en la industria comenzó a hablar de ello. Las mismas personas que alguna vez lo respetaron ahora se estaban distanciando. En una reunión de la industria, un día escuché fragmentos de una conversación entre dos ejecutivos de HEK. Está buscando trabajo de nuevo, dijo uno de ellos, sacudiendo la cabeza, después de lo que le hizo a él. ¿Quién lo contrataría? Las palabras dolieron, pero también se sintieron como una confirmación de que yo no era la única que vio el daño que Adam había causado. Mientras mi carrera prosperaba, Adam estaba luchando. Los roles se habían invertido por completo. Primero, intentó comunicarse conmigo varias veces, enviando mensajes y pidiendo ayuda, pero los ignoré, hasta que una tarde recibí un mensaje de texto que me hizo detenerme. ¿Podemos vernos? Realmente necesito tu ayuda. Mensaje leído. En contra de mi mejor criterio, estuve de acuerdo a una breve reunión de café. No sabía qué esperar, pero quería escuchar lo que él tenía que decir. Cuando nos conocimos, Adam parecía una sombra de lo que era antes. Su voz era baja cuando comenzó. Lily, lo siento, me equivoqué, he perdido tanto, no encuentro trabajo en ningún lado, es como si todas las puertas estuvieran cerradas para mí. Lo escuché, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de mí sintió pena por él, pero otra parte recordó todo lo que había pasado. No estoy en condiciones de reescribir el pasado, Adam, dije suavemente, pero con firmeza. Tomaste ciertas decisiones y ahora estás enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Lo sé, pero podrías ayudarme, podrías hablar con la gente, decirles que he cambiado, me suplicó. Negué con la cabeza suavemente. La comunidad profesional habla, Adam, la gente sabe lo que pasó. Esto ya no se trata solo de mí, se trata de las decisiones que tomaste, y la gente lo ve. Cuando salí del café, sentí una extraña mezcla de lástima y resolución. Adam estaba aprendiendo una difícil lección, una sobre el respeto y las consecuencias duraderas de sus acciones. Era una lección que él mismo se había traído, y no había nada que yo pudiera hacer para cambiar eso. De regreso al trabajo, me lancé a mis proyectos con energía renovada. Mis experiencias, por dolorosas que habían sido, ahora eran una fuente de fortaleza. Estaba decidida a usarlas para ayudar a otros. Fue agridulce darme cuenta de que, a veces, las pruebas personales más difíciles pueden llevar a los mayores triunfos profesionales. Cuando mi divorcio finalmente finalizó, sentí una sensación de alivio que me invadió. Fue como si finalmente pudiera exhalar después de contener la respiración durante tanto tiempo. Este nuevo capítulo de mi vida no se trataba solo de seguir adelante, sino de tomar todo lo que había aprendido y usarlo para impulsar mi futuro. En el trabajo, mi rol se expandió más allá de mis responsabilidades habituales. Creé un programa de tutoría para mujeres jóvenes en marketing. Quería contribuir para ayudar a otros a superar los desafíos que había enfrentado tanto en mi carrera como en la vida. Mis propias experiencias de superación de la adversidad me impulsaron a crear un espacio donde estas mujeres pudieran sentirse apoyadas y empoderadas. Un día, durante una sesión de tutoría, conocí a Lauren, una pasante brillante y ambiciosa que me recordaba mucho a mí a su edad. Estaba ansiosa por aprender y llena de potencial. Durante una de nuestras conversaciones,
Me miró con curiosidad, con su cuaderno en la mano, listo para tomar notas. Lily, ¿cómo manejas las críticas, especialmente de las personas que piensan que no perteneces? Preguntó con seriedad. Su pregunta me hizo detenerme. Pensé en todos los momentos en los que habían dudado de mí o cuestionado tanto mi vida personal como mi carrera. La respuesta no fue fácil, pero es algo que había aprendido por experiencia. Hay que recordar que las críticas muchas veces dicen más de la persona que las da que de ti, le dije. Siempre habrá gente que piense que no perteneces o que duden de tus habilidades, pero depende de ti demostrar que están equivocados, manteniéndote fiel a ti misma y a tus objetivos. No dejes que sus opiniones te definan, perteneces a donde estás, y la única persona que necesita creer eso eres tú. Lauren asintió con una mirada pensativa cruzándola. Gracias, Lily, eso realmente ayuda, dijo Lauren, sonriendo. Sonreí, sintiéndome orgullosa no solo del progreso que había logrado en mi propia vida, sino también del impacto que podría tener en los demás. Este era el nuevo capítulo en el que había trabajado tan duro para crear, y estaba lista para lo que fuera que viniera después. Le sonreí a Lauren, animándola. Escuchas, aprendes y luego dejas que tu trabajo hable por sí mismo. Nunca dejes que las dudas de otra persona se conviertan en tu realidad. En lugar de eso, usa esas dudas como combustible para trabajar aún más duro. Lauren asintió rápidamente y tomó notas. Pero, ¿y si se pone muy difícil?, preguntó, mirándome. Entonces te apoyas, respondí. Apóyate en tu red. Busca mentores y nunca tengas miedo de pedir ayuda. Juntos somos más fuertes. Enfatizo la importancia de contar con apoyo durante tiempos difíciles. El programa de tutoría no era el único punto brillante en mi vida. Mi círculo social también había crecido, y a menudo me invitaban a hablar en eventos de la industria y reuniones sociales, donde compartía mi historia y las lecciones que había aprendido. En uno de esos eventos, una cena de networking para los mejores profesionales del marketing, se me acercó Scott, un ex colega que había oído hablar de mis logros recientes. Lily, tengo que decir que tu charla fue realmente inspiradora, dijo Scott con admiración en su voz. ¿Cómo puedes seguir adelante después de todo? Se trata de no dejar que tu pasado defina tu futuro, le respondí sin aceptar del todo su cumplido. Cada desafío es solo otro paso hacia algo más grande. A medida que avanzaba la noche, nuestra conversación pasó de una charla informal a una discusión más profunda sobre posibles colaboraciones. Lily, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro?, sugirió Scott. Tu historia podría inspirar a muchas personas. La idea me intrigó. Al final de la noche, había intercambiado información de contacto con un editor que también estaba en el evento. Parecía que cada interacción social me abría nuevas puertas, una señal clara de lo lejos que había llegado. No podía evitar sentirme orgullosa del progreso que había logrado, tanto personal como profesionalmente. A medida que continuaba creciendo en mi carrera, mi confianza se disparó. Estaba dirigiendo talleres, ejecutando campañas de marketing, y convirtiéndome en una voz para la resiliencia y el empoderamiento en el mundo del marketing. En cada charla y taller, no se trataba solo de compartir mis conocimientos, se trataba de curarme a mí misma. Estaba convirtiendo mi dolor pasado en lecciones para que otros aprendieran. Después de un largo día lleno de eventos consecutivos, una noche me quedé en la cama reflexionando sobre cuánto había cambiado mi vida. Ya no era la mujer sentada en silencio, sufriendo en soledad. Me había convertido en una líder, una mentora y una superviviente. Había tomado los momentos difíciles de mi vida y los había convertido en algo significativo. Esto no era solo un nuevo comienzo para mí, era una continuación vibrante de un viaje que estaba orgullosa de llamar mío. Pasaron los meses y los recuerdos de mi pasado con Adam se habían desvanecido en un segundo plano, eclipsados por la vida ocupada y plena que estaba viviendo. Estaba concentrada en mi futuro, y los ecos de esa época eran apenas un susurro. Pero una tarde, durante un café, mientras me reunía con Isabella, una amiga en común, esos viejos ecos volvieron a la vida. Lily, comenzó Isabella con cautela, él ha estado preguntando por ti, realmente está luchando, dice que se arrepiente de todo. Tomé un sorbo de café, dejando que sus palabras calaran. La gente muchas veces se arrepiente de las cosas cuando empiezan a sentir las consecuencias de sus acciones. Le respondí con calma. Quiere hablar contigo, tal vez se disculpe, parece sincero, continuó Isabella, mirándome con una mezcla de esperanza y preocupación. Lo pensé por un momento, pero luego negué con la cabeza. Isabella, te agradezco que me lo hayas dicho,
Pero esa parte de mi vida ya terminó, ya seguí adelante, dije firmemente. No había lugar en mi vida para mirar atrás. Mi enfoque estaba en el futuro, en las nuevas oportunidades y las relaciones que había construido. Isabella asintió, entendiendo la finalidad de mis palabras. Rápidamente cambiamos de tema, dejando atrás el pasado, donde pertenecía. A pesar de los intentos de Adam de contactarme a través de mensajes y llamadas, no tenía ningún deseo de volver a visitar ese capítulo de mi vida. La verdad era que ya había llegado tan lejos. Mi vida ahora estaba llena de promesas y estaba rodeada de personas que me apoyaban y valoraban mi crecimiento. Ya no era la persona que alguna vez estuvo atrapada en una relación que me sofocaba. Me había convertido en alguien que aceptaba los desafíos, que prosperó frente a la adversidad y que estaba decidido a seguir avanzando. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que cada lucha que había enfrentado me había convertido en la persona que era hoy, y mientras estaba a la vanguardia de mi carrera, liderando con confianza y empoderando a otros, sabía que estaba exactamente donde debía estar. El futuro era mío para darle forma, y estaba listo para enfrentar lo que viniera después, sin arrepentimientos. Me mantuve firme en mi decisión de mantener la distancia cada vez que Aram intentaba acercarse. Permanecí en silencio, no fue por enojo, sino porque necesitaba proteger mi propio bienestar. A lo largo de mi viaje, aprendí lo importante que era establecer límites y respetarme a mí mismo. En los meses siguientes, mi carrera continuó creciendo. Hablé en conferencias, lideré campañas de marketing y vi florecer mi programa de tutoría. El impacto que estaba generando se sintió real y gratificante. Compartir mi historia en diferentes plataformas inspiró a otros que también enfrentaban sus propios desafíos. Una noche, mientras reflexionaba sobre el año pasado, me di cuenta de cuánto había cambiado. No solo sobreviví, había prosperado. Mi vida ahora estaba llena de propósito y éxito. Saber que Aram se arrepintió de sus decisiones no fue algo que me diera satisfacción, sino que me recordó las graves consecuencias de faltarle el respeto a los demás. Mientras cerraba mi diario, que estaba lleno de planes y reflexiones, sentí una profunda sensación de paz. Mi experiencia con Aram me había empujado a un camino de empoderamiento y logros. Mi victoria no fue en su arrepentimiento, sino en mi propia fuerza, convirtiendo el dolor en poder y viviendo una vida basada en mis propios valores. A medida que terminamos la historia, me encantaría saber de ti. ¿Crees que Lily tenía razón al eliminar a Aram de su vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más información.